Gasté todo mi dinero defendiendo a mi hijo en los tribunales, pero fue condenado de todos modos. Su esposa lo dejó, diciéndole: «Perdí 6 años de mi vida con un criminal». Semanas después, en prisión, me pasó una nota escondida: «Papá, revisa el ático de mi casa». Lo que encontré ahí probó su inocencia y desató una cadena de venganza. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El mazo golpeó la madera con un crujido seco que pareció partir el aire en dos. Sentí el pecho contraerse, cada respiración se volvió un esfuerzo consciente, mientras la voz del juez Harrison llenaba la sala con las palabras que había temido durante 8 meses. «Warren Green, queda usted sentenciado a 3 años en el Centro Correccional Estatal por robo de propiedad valorada en $47,000. La sala no quedó en silencio. Eso habría sido misericordioso. En cambio, el ruido se afiló, susurros cortando el aire como pequeñas cuchillas, el zumbido de un teléfono, el fiscal acomodando papeles con satisfacción. Yo estaba en la tercera fila de la galería, aferrado al respaldo del banco frente a mí hasta que los nudillos se me pusieron blancos. La luz invernal entraba oblicua por las ventanas altas, tiñendo todo del color de los moretones viejos. Warren estaba en el banquillo de los acusados, vistiendo un traje prestado que le quedaba grande en los hombros. Sus manos temblaban, pero su postura seguía erguida. A su lado, Albert Scott, el abogado en el que había gastado mis últimos $68,000, se hundía en el asiento, derrotado. Entonces Melissa se puso de pie. El movimiento fue brusco, casi teatral. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Estaba justo a mi lado, pero bien podría haber sido invisible. Perdí 6 años de mi vida con un criminal. Su voz resonó con una claridad ensayada. Esto se acabó. Se quitó el anillo de matrimonio, aquel aro de oro simple por el que Warren había ahorrado 3 meses, y lo dejó caer. El sonido metálico al golpear el suelo se expandió en el silencio repentino. Rodó un pequeño arco antes de detenerse cerca de la mesa del fiscal. Warren giró desde el banquillo. Su rostro era un mapa de desesperación. «Melissa, ¿no?» Ella no lo miró. Lo atravesó con la mirada, como si lo borrara de su vida. Extendí la mano hacia ella, dudando. «Melissa, por favor, tenemos que...». Me miró por fin, y el frío en sus ojos me obligó a retirar la mano. «Son iguales», dijo. Siempre buscando excusas. Pasó junto a mí, rozando mi hombro sin siquiera reconocerme. Los guardias avanzaron con movimientos automáticos y eficaces. Las esposas se cerraron con un clic seco alrededor de las muñecas de Warren, un sonido que me pareció más fuerte que el golpe del mazo. Él me miró por encima del hombro mientras lo guiaban hacia la puerta lateral. Su boca formó palabras que no alcancé a oír entre el ruido creciente de la sala. «Papá, yo no». La puerta se cerró detrás de él así. Simplemente, mi hijo desapareció. La gente empezó a levantarse, recogiendo sus cosas, saliendo. El fiscal asintió a alguien al otro lado de la sala, con una expresión satisfecha. Los murmullos se multiplicaban, convirtiendo aquella mañana en tema de conversación para la cena. Yo seguía sentado, mirando la mesa vacía de la defensa. Albert Scott se acercó con el maletín ya cerrado. «Lo siento, Thaddeus». La evidencia era irrefutable. Grabaciones de seguridad, registros financieros, testimonios de colegas. ¿Y una apelación? Mi voz sonó distante, ajena. No viable. El veredicto fue sólido con lo presentado. Y aunque tuviéramos base, que no la hay, una apelación costaría. Se detuvo, mirándome con incomodidad. «Más de lo que tienes». Asentí despacio, me dio una palmada torpe en el hombro y se fue. La sala se fue vaciando. Un alguacil apagaba las luces al fondo. Me puse de pie al fin, con las rodillas protestando después de tantas horas. Caminé hasta la mesa de la defensa, pasé la mano por el respaldo de la silla donde Warren había estado sentado. La madera aún estaba tibia. 8 meses, $68,000, 35 años de ahorros de mi carrera como bombero, y mi hijo pasaría 3 años en prisión por un crimen que... Me detuve. La evidencia se había presentado, el jurado había deliberado, el juez había dictado sentencia. ¿De qué servían mis instintos contra eso? Pero la mirada de Warren, cuando se lo llevaron, no era de culpa, ni de vergüenza, era de desesperación y de algo más, una súplica muda. Salí del tribunal y bajé las escaleras hacia el frío de febrero que me mordía a través del abrigo. Al cruzar el estacionamiento, vi a Melissa subir a un sedán plateado. No estaba sola, había una figura en el asiento del copiloto, un hombre, por lo que alcancé a distinguir. Ella arrancó sin dudar, sin mirar atrás. Me quedé en los escalones,
observando las luces traseras desaparecer entre el tráfico de la tarde. El frío se me metía en los huesos, pero casi no lo sentía. Había algo en todo esto que no encajaba, el veredicto. La actuación de Melissa, la forma en que Warren me había mirado. Mañana, decidí, mañana iré a su casa. Hablaré con ella cuando no estemos rodeados de jueces y extraños. Tal vez había visto algo, tal vez sabía algo que pudiera ayudarlo, tal vez. Pero mientras la luz invernal se apagaba sobre el edificio del tribunal, sentí en el pecho algo más que esperanza. Una sospecha oscura, una certeza que empezaba a arder. Esa noche casi no dormí. Me senté en la mesa de la cocina, mirando los estados de cuenta hasta que los números se volvieron manchas. $3.200. Eso era todo lo que quedaba de 35 años de trabajo. Cuando la primera luz del día se filtró por la ventana, supe lo que debía hacer: ver a Melissa. Quizás sabía algo. Quizá había visto algo que pudiera limpiar el nombre de Warren. Conduje hasta la casa que mi hijo había comprado 3 años antes, en Olentangy River Road. Estaba tan orgulloso de ese lugar, modesto, pero sólido, con una vista preciosa al río y a los árboles desnudos del invierno. Lo primero que noté fue el cartel de "Se vende" en el jardín delantero, profesional, nuevo, con las estacas clavadas profundamente en la tierra helada. La sentencia había sido apenas ayer por la tarde, eran las 9 de la mañana. ¿Cómo había conseguido el cartel, la impresión y la publicación tan rápido? Una camioneta que no reconocí estaba en la entrada, oscura, azul, usada, pero bien cuidada. Definitivamente no era el sedán de Warren. Toqué la puerta. Melissa abrió al segundo golpe. Llevaba jeans y un suéter, el cabello recogido, sin maquillaje. Me miró sin sorpresa, como si hubiera estado esperando que alguien apareciera eventualmente. Thaddeus. No fue un saludo, solo una constatación. Necesito hablar contigo sobre Warren. Se hizo a un lado, dejando la puerta abierta, pero sin invitarme formalmente a pasar. Entré de todos modos. La casa se sentía vacía, desmantelada. Había cajas apiladas en el pasillo, algunas selladas con cinta, otras abiertas. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas. Las paredes mostraban rectángulos más claros donde habían colgado los cuadros, fotos, recuerdos, todo lo de Warren, quitado, borrado. No hay nada que hablar, dijo Melissa, envolviendo platos en papel de periódico sin mirarme. Es culpable. El juez lo dijo. Estuviste casada con él 6 años. Respondí conteniendo la voz. ¿Lo conoces? ¿De verdad crees que él robaría algo? Sus manos se detuvieron un segundo, y luego siguieron envolviendo los platos. Supongo que en realidad no lo conocía. Avancé un poco más en la casa. En una caja marcada "Donar", vi una foto enmarcada. Su boda, ambos sonriendo, como si creyeran en él para siempre. Ahora ella la tiraba como si fuera basura. Melissa, algo en este caso no cuadra. Basta. Me interrumpió mirándome por fin. Sus ojos tenían el mismo hielo que en el tribunal. Perdí 6 años con un criminal. Merezco compensación por esos años. Se vende la casa. Empiezo de nuevo. Eso es todo. Compensación. La palabra me atascó en la garganta. Era tu esposo. Era un convicto. Selló la caja con cinta con una fuerza casi violenta. No voy a esperarlo 3 años. Se acabó. Fue entonces cuando la vi, una bolsa de diseñador junto a la puerta. Cuero color crema, herrajes dorados. Reconocí la marca, más de $1.000, fácilmente. ¿De dónde sacaste dinero para eso? Pregunté. Melissa se tensó. ¿Perdón? Esa bolsa. Dijiste tener problemas financieros durante el juicio. Warren llevaba 8 meses sin trabajo. ¿De dónde salió ese dinero? Eso no te incumbe. Su voz se elevó, defensiva. Necesito que te vayas. Entonces escuché pasos en el piso de arriba, lentos, deliberados. La expresión de Melissa se endureció. ¿Quién está ahí arriba? Pregunté avanzando hacia las escaleras. Ella se interpuso, poniéndome la mano en el pecho. Te dije que te vayas. Apenas ha pasado un día desde la sentencia. La miré fijo. ¿Ya tienes a otro hombre viviendo en su casa? Esta es mi casa ahora. Warren es un criminal. No le debo nada. Pero su voz tembló. Sal, Thaddeus. ¿En serio? Di un paso atrás con las manos en alto.
No valía la pena empujar más en ese momento, pero ya había visto suficiente. El cartel que apareció de la noche a la mañana, las cosas caras que no podía costear, otro hombre arriba, tan cómodo como si fuera su casa. «¿Lo planeaste?», dije en voz baja. «Antes del veredicto. Sabías lo que ibas a hacer. Fuera». Caminé hacia la puerta. Antes de salir, miré por la ventana. La camioneta azul, estacionada, bien cuidada. Volví la vista hacia Melissa. No había en su rostro tristeza, ni culpa, solo una frialdad ensayada, con una grieta de nerviosismo cuando la enfrenté por el dinero. «Warren decía la verdad», murmuré. Me lo repitió una y otra vez. «Papá, no lo hice». Tal vez debí escucharlo mejor. Ella no respondió, solo sostuvo la puerta, esperando que me fuera. Me senté en el coche sin arrancar, observé la casa, el cartel, la camioneta, la sombra masculina que cruzaba el ventanal del segundo piso, alto, de hombros anchos, moviéndose con calma, como si ya viviera ahí. Conduje de regreso a mi apartamento mientras la luz de la tarde se apagaba. La ciudad se veía gris, cansada, igual que yo. Extendí todos los documentos del juicio sobre la mesa, reportes policiales, pruebas, testimonios, junto a ellos, mis estados de cuenta, $3.200, eso era todo lo que quedaba. Warren en prisión, Melissa vendiendo su casa, tirando su vida a la basura. Pero algo no cuadraba, la rapidez de sus acciones, el bolso caro, el hombre en la casa, su nerviosismo. Las palabras de mi hijo resonaban una y otra vez: «Papá, soy inocente». Pasé 35 años como bombero. Sé cómo rastrear el origen de un incendio. Cada fuego comienza en algún punto, cada crimen tiene su fuente. ¿Y si Warren realmente era inocente? ¿Y si alguien había encendido este fuego a propósito? La duda se instaló en mi pecho como brasas encendidas. Al día siguiente comenzaría a buscar, no como un padre desesperado, sino como un investigador. Alguien había destruido la vida de mi hijo y si Melissa estaba involucrada, o si había una prueba que se me escapó, la encontraría. Porque eso es lo que hacen los bomberos. Descubren dónde empezó el fuego y se aseguran de que nunca vuelva a arder. La puerta se abrió. Melissa entró, todavía vestida, el teléfono pegado a su oído. Subí el volumen. No me importa el riesgo. Su voz era baja pero clara. «Te dije que él no sospecha nada. Confía demasiado». Silencio mientras escuchaba al otro lado. «El cronograma funciona. 2 meses más, tal vez 3. Después, estaremos libres y sin problemas». Se paseaba cerca de la ventana. «Sí, Stanley. Estoy segura. Deja de preocuparte». El nombre cayó como un puñetazo. Tenía que irme. «Él está aquí. Llamaré mañana». Colgó, se desnudó rápidamente y se metió en la cama junto a Warren, que dormía profundamente. Me quedé paralizado, mirando la pantalla. 3 meses antes del arresto de Warren, Melissa estaba planeando algo con alguien llamado Stanley, haciendo promesas sobre tiempos y libertades. Avancé rápidamente entre más archivos. El patrón se repetía, llamadas a medianoche, conversaciones susurradas, Melissa saliendo del dormitorio mientras Warren dormía. Luego, 2 meses antes del arresto, los faros de un coche aparecieron en el camino de entrada, visibles desde la ventana. Melissa salió del dormitorio y no volvió durante 2 horas. Seguí observando. Los archivos más cercanos al arresto mostraban más reuniones, más llamadas, más evidencia de engaño. Entonces encontré la grabación de 2 meses antes del juicio. La hora marcaba 1:47 de la madrugada. La puerta del dormitorio se abrió, pero esta vez Melissa no entró sola. Presioné reproducir. La imagen congelada cobró vida. Un hombre alto siguió a Melissa hasta el dormitorio donde mi hijo dormía, ajeno a que su esposa llevaba a su amante a la casa. En el resplandor infrarrojo de la cámara, sus rostros aparecían fantasmales, teñidos de verde, pero reconocibles. La silueta que había visto en la ventana semanas atrás ahora tenía forma, sustancia, alto, hombros anchos, moviéndose con confianza casual por el dormitorio de otro hombre. Se besaron, largo, apasionado, cómodo. La intimidad de una relación medida en meses, no en momentos.
Warren no se movió en la cama. El cansancio del turno nocturno lo mantenía profundamente dormido. Melissa se separó, su mano en el pecho del hombre. Su voz se escuchó clara a pesar del susurro. «Stanley, ¿cuánto más? Quiero estar contigo, no con él». Stanley, el nombre que había escuchado en grabaciones anteriores, ahora tenía rostro. «Paciencia, Mel», su voz llevaba una arrogancia fácil. «Pronto lo tendremos todo. Warren se lleva la culpa, se va unos años. Tú obtienes la casa y el seguro. Entonces estaremos juntos. Sin complicaciones». Mi mano se agarró con fuerza al borde del escritorio hasta que los nudillos se entumecieron. ¿Y si se da cuenta? Melissa miró hacia la cama. No lo hará. Planeamos todo a la perfección. La mercancía ya está en el depósito. El dinero en la cuenta. Sus huellas en los documentos. Incluso si sospecha algo, ¿qué podría probar? La evidencia lo señala a él. Puse pausa, rebobiné, lo volví a reproducir. Depósito, dinero en la cuenta, huellas en documentos. No se trataba solo de un affair. Habían incriminado a Warren de manera deliberada, metódica. Me obligué a seguir viendo más grabaciones de distintas fechas. Stanley visitó 8 veces durante esos 2 meses, siempre cuando Warren trabajaba de noche o dormía. Sus conversaciones revelaban todo, pieza por pieza. Comentarios casuales sobre conspiración criminal como si fueran planes de cena. Stanley explicando su rol. Redirigiré la entrega de mañana. Nadie cuestiona los cambios de ruta del conductor. Ya lo he hecho una docena de veces. Melissa describiendo la suya. Generaré las órdenes de compra esta noche. La firma de Warren ya está en el sistema desde que yo era administradora. Solo copio y pego. Fácil. El conductor del camión de Techmart, exadministrador con acceso al sistema. Tenían posiciones perfectas para robar mercancía, falsificar documentos y culpar al gerente. Mi hijo, que confiaba ciegamente en su esposa y nunca sospechó del hombre que entregaba inventario, dormía mientras Melissa destruía su vida. Tomé notas con las manos temblorosas. Nombres, fechas, reclamos específicos, depósito, cuenta bancaria, firmas falsificadas, huellas de Warren. ¿Cómo las habían obtenido? Probablemente de documentos reales que él había firmado, transferidos a falsos de alguna manera. La conspiración se remontaba más allá de los 2 meses. Las grabaciones tempranas mostraban planificación cautelosa. Las posteriores, confianza cercana a la arrogancia. Se creían intocables. Hice copias de seguridad, grabé los archivos en 3 USB separados, envié versiones cifradas por correo electrónico. Esta evidencia no podía perderse ni destruirse. Pero, mientras la luz del amanecer se filtraba por la ventana y cerraba la computadora, la realidad cayó como agua fría. La grabación demostraba la inocencia de Warren. Mostraba quién cometió los crímenes, cómo lo hicieron, por qué lo incriminaron. Pero Warren había instalado esa cámara ilegalmente, grabando en su propio dormitorio sin el consentimiento de Melissa. La ley de Ohio exige consentimiento de todas las partes para grabar conversaciones privadas. Cualquier abogado decente impugnaría la legalidad del material. Fruto del árbol venenoso. La evidencia obtenida ilegalmente contamina todo lo derivado de ella. Incluso si la llevara directamente a la policía, el abogado de Melissa podría lograr que se excluyera en el tribunal. Mi hijo era inocente. Tenía pruebas y podría no importar. Me levanté, caminé por el apartamento. El cansancio tiraba de mis huesos, pero la adrenalina no me dejaba descansar. La grabación no podía usarse directamente, pero podía guiar una investigación independiente, encontrar el depósito, rastrear la cuenta bancaria, obtener registros de entregas por vías legales, construir un caso sin depender de la vigilancia ilegal de Warren. Eso tomaría tiempo, dinero y experiencia legal. Miré mi estado de cuenta, $3,200. No alcanzaba para ni siquiera un trabajo de investigación menor, pero conocía a alguien que podría ayudar, alguien que ya había invertido meses en el caso de Warren,
alguien que quisiera redención tanto como yo quería justicia. Esperé hasta las 9 y llamé a Albert Scott. Su despacho ocupaba el tercer piso de un edificio en el centro de Columbus, entre un agente de fianzas y un servicio de impuestos. Había estado allí durante el juicio, viendo mis ahorros evaporarse. La recepcionista, una mujer de unos 50 años con gafas colgando, me reconoció de inmediato y su expresión pasó de cortesía a simpatía. Señor Green, avisaré a Albert que ha llegado. 5 minutos después, estaba frente a Albert en su oficina pequeña, libros de derecho en las paredes, expedientes apilados por todos lados. La cafetera olía a goma quemada. Se recostó en su silla, estudiándome. No esperaba volver a verte. Tengo nueva evidencia, dije, colocando uno de los USB sobre su escritorio. Warren es inocente. Puedo probarlo. Su expresión cambió con cada grabación. Shock, enojo, cálculo profesional. Al terminar el último archivo, permaneció en silencio largo rato. Esto es notable, dijo finalmente, con voz firme pero manos tensas. Melissa y Stanley López planearon todo, documentando su propia conspiración. ¿Podemos usarlo? Pregunté. Albert pausó. No directamente. La grabación es ilegal. Ohio exige consentimiento de todas las partes. Tu hijo instaló vigilancia oculta sin el conocimiento de su esposa en su dormitorio privado. Cualquier fiscal la excluiría. Pero demuestra lo que demuestra. Podemos usarla estratégicamente. Identificamos objetivos. Stanley López, el depósito, cuentas bancarias, documentos falsificados. Solicitamos descubrimientos legales, investigamos registros laborales, rutas de entrega, transacciones financieras. Construimos un caso basado en evidencia obtenida correctamente. ¿Cuánto tiempo tomará? Pregunté. De 1 a 2 meses como mínimo. Tal vez más, dependiendo de la cooperación de Techmart, Bancos y López. Me miró. Y costará dinero. Investigadores privados, análisis de documentos, tasas de presentación. Hablamos de $15,000, posiblemente más. El número me golpeó como un puñetazo. 15.000 tenía 3.200. No tenía ese dinero. Lo sé, dijo Albert, suavizando la expresión. Ojalá pudiera ayudar de otra manera, pero ¿qué puedo hacer? Tiene que haber una forma, lo interrumpí. Pensó un momento. ¿Posees algo? Propiedad, vehículos, cualquier cosa con valor líquido. Recordé mi camión, comprado hace 20 años, pagado hace 15. Una Ford F-150 2005, bien mantenida, poco valor, pero algo. Mi apartamento, con 20% de enganche, quizá 8.000 de capital restante. Mi camión y mi apartamento podrían servir como garantía. Albert sacó calculadora, corrió números. Si consigues los 15.000, yo me encargo de todo. Solicitudes de descubrimiento, investigación independiente, apelación con la nueva evidencia. Sin garantías, pero con lo que hay en esa grabación, tenemos una oportunidad real. Una oportunidad real. Tras 8 meses viendo la vida de Warren desmoronarse, esas palabras fueron oxígeno. Pasé 3 días organizándolo. Vendí el camión a un concesionario por $4.500, menos de su valor, pero necesitaba efectivo. Solicité una línea de crédito sobre la casa, aprobada por $8.000. Con mis ahorros restantes, apenas alcanzaba. Cuando regresé a la oficina de Albert con un cheque de caja por $15.000, mis manos no temblaban. Cada dólar representaba un pedazo de mi futuro que nunca recuperaría. Seguridad de jubilación, transporte, independencia, estabilidad financiera. A los 64 años, no me quedaban años para reconstruir lo que sacrificaba. Pero Warren tenía aún menos tiempo. 3 años en prisión por un crimen que no cometió, mientras los responsables caminaban libres. Albert tomó el cheque, serio. Empiezo de inmediato. Las solicitudes de descubrimiento salen mañana. Paciencia. Canales legales avanzan lento. ¿Qué tan lento?
Pregunté. 6 semanas mínimo para recibir respuestas. Otro mes para analizar. Luego presentamos la apelación con la evidencia adjunta. El tribunal programa audiencia. Probablemente junio o julio. Era abril, 2 meses, quizá 3. La casa de Melissa aún en venta. Si vendía antes de completar la investigación, desaparecería con Stanley y el dinero, dejando a Warren en prisión. ¿Y Melissa? Pregunté. Si vende, no podemos detenerla. La casa está a su nombre como cónyuge sobreviviente tras la condena criminal, dijo Albert. Lo sé, es injusto, pero hasta probar fraude y conspiración, legalmente puede seguir con su vida. Salí de su oficina sin mi camión, sin ahorros, solo con esperanza y estrategia legal que quizás sería demasiado lenta para importar. Tomé el autobús, observando la ciudad pasar por ventanas rayadas, pensando en elecciones y consecuencias. Mi apartamento se sentiría diferente, sabiendo que lo hipotequé por una oportunidad de justicia. Cada pago mensual, recordatorio de lo que arriesgué. Pero había tomado mi decisión. La parada estaba a 2 cuadras. Caminé el resto, el cuello levantado contra el viento de abril. La casa de Warren listada en 185.000. Albert dijo que ya había interesados. Si Melissa vendía antes de nuestra investigación, desaparecería con Stanley y el dinero. Mi hijo seguiría en prisión y yo sin nada. Sin ahorros, sin camión, posiblemente sin casa. Pero había elegido. Durante 1 o 2 meses, esperaría. Dejaría que Albert actuara por los canales oficiales, confiando en que el sistema no fallaría nuevamente. 4 semanas pasaron lentamente. Establecí rutina. Autobús a la oficina de Albert cada viernes, visitas a Warren en fechas aprobadas, noche solo, revisando lo que sabíamos versus lo que podíamos probar. La maquinaria legal avanzaba lento, burocrática y meticulosa. Entonces Melissa se adelantó. El golpe en mi puerta llegó un martes por la mañana. No esperaba a nadie. A través de la mirilla vi a un hombre con traje sosteniendo un sobre. Thaddeus Green. Esperó mientras abría la puerta. Ha sido notificado. El sobre pesaba en mis manos. Lo cerré, lo rasgué, de pie en mi pequeño vestíbulo. Papelería legal. Melissa Green, demandante, contra Thaddeus Green, demandado, demanda civil por difamación. $50.000 en daños. El monto me dobló las rodillas. La demanda alegaba que había difundido rumores maliciosos sobre la implicación de Melissa en actividades criminales y un affair, dañando su reputación y causando angustia emocional. Tomé el autobús a la oficina de Albert de inmediato. Extendió los documentos sobre su escritorio, leyendo con desapego profesional. Cuando terminó, se recostó. Está intentando intimidarte. Si acusas públicamente sin pruebas sólidas, podría ganar la difamación. ¿Así que debo quedarme callado mientras mi hijo pudre y ella camina libre? Pregunté. Mantente estratégico. Construimos el caso legalmente. Tocó la demanda. Tiene miedo. Por eso ataca. Alguien la alertó de nuestra investigación. ¿Quién? Pregunté. Podría ser cualquiera. El agente inmobiliario recordó que viste la casa. Warren dijo algo a la persona equivocada. En una ciudad pequeña, las noticias vuelan. Me miró. Sabe que vamos a actuar. Quiere drenarte y silenciarte antes de que podamos probar algo. Necesitaba a un abogado civil. Albert recomendó uno. Solo la consulta costaba $200. Retenedor para la defensa por difamación, 5.000. Tenía 400 en mi cuenta. Esa noche llamé a Irving. Trabajamos juntos 12 años en el departamento de bomberos antes de que él pasara a administración. Buen hombre, confiable, leal. Necesito un favor, dije con dificultad. Necesito pedir prestados 5.000. Silencio. ¿Qué sucede, Tad? Lucho por Warren. Complicado, pero te lo devolveré. No necesitas explicarme. Su respuesta fue inmediata.
¿Cuándo lo necesitas? Nos encontramos al día siguiente en un café. Irving me pasó un sobre y sentí un alivio mínimo. No era alivio, estaba más endeudado que nunca, pero agradecido. 2 semanas después, Albert llamó con noticias. Su investigador privado había localizado el depósito. Edgeview Story, Ruta 62. Unidad 247, a nombre de Stanley López. Pagos mensuales vinculados a su cuenta bancaria. ¿Podemos entrar? Pregunté. Ahí está el problema. Sin orden judicial, no podemos. Y no podemos conseguirla sin evidencia de que contiene bienes robados. Exactamente. Estamos atrapados. Me colgué, sentado en mi apartamento, sombras de la tarde alargándose. Cada ruta parecía bloqueada. Melissa demandándome, dinero agotándose más rápido de lo que podía pedir prestado, Warren aún en prisión. El depósito estaba lleno de evidencia que no podíamos tocar. Aquella noche no dormí. A las 3 de la madrugada recorría el apartamento, analizando el problema sistemáticamente. 35 años de bombero me enseñaron algo crucial. Cuando la ruta directa está bloqueada, busca salidas alternativas. Cuando falla el enfoque estándar, te adaptas. Saqué papel y dibujé un esquema, Melissa con su demanda. Depósito requiere orden judicial. Orden judicial requiere evidencia. Evidencia en depósito. Un círculo perfecto. Cada elemento bloqueaba al siguiente. Entonces escribí debajo, forzar su mano. Si no podíamos obtener evidencia directa, necesitábamos manipular a Melissa y Stanley para que se expusieran. Hacerlos lo suficientemente nerviosos para revisar su mercancía robada, pero no tanto como para huir. Crear circunstancias donde sus acciones generaran la causa probable que necesitábamos para una orden legal. Llamé a Albert a primera hora. Tengo una idea, dije. No te va a gustar. Albert escuchó en silencio. Cuando terminé, se recostó, estudiándome. Es arriesgado. Si descubren que los manipulamos, no lo harán. Confían demasiado. La confianza vuelve descuidada a la gente. Consideró. Necesitaremos vigilancia. ¿Cuánto cuesta? 3.000 por una semana de observación profesional. Pensé en mi cuenta casi vacía. Línea de crédito al límite, préstamo de Irving apenas cubriendo al abogado de difamación. Pero, ¿qué elección tenía? Hazlo. El plan era simple y por eso efectivo. El investigador de Albert, ex detective llamado Marcus Webb, comenzó sus rondas, conversaciones casuales en estacionamientos, cafés con empleados de almacén, preguntas envueltas en curiosidad amistosa. Nada directo, nada acusatorio, solo rumores que eventualmente llegarían a Stanley o Melissa. Luego, observaríamos. Si eran culpables y nerviosos, revisarían la mercancía en el depósito para asegurarse de que todo estuviera oculto, y esa visita nos daría la causa probable que necesitábamos. Lo pusimos en marcha el 15 de junio. Durante una semana, nada. Mi cuenta de ahorros llegó a 0. El caso de difamación avanzaba con mociones preliminares. Las llamadas de Warren desde prisión sonaban cada vez más delgadas. El 23 de junio, Marcus llamó a Albert. Han picado el anzuelo. Stanley recibió una llamada hoy. Parecía estresado. 15 minutos después, Melissa llegó a su apartamento. Salieron juntos en su camioneta, directos al depósito Edgeview Story. Mi corazón golpeaba mis costillas. ¿Abrirán la unidad? Brevemente. Entraron tal vez 5 minutos. Salieron aliviados. Luego se fueron por separado. Perfecto. Confirmaron que la mercancía estaba segura y, lo más importante, establecieron una conexión con el depósito. Una conexión que ahora podíamos documentar. Al día siguiente, Albert solicitó la orden, citando evidencia de vigilancia. Stanley López, previamente relacionado con la investigación de robos de Techmart, había sido observado accediendo a un depósito justo después de que se hicieran preguntas sobre el caso. Su comportamiento sugería conocimiento culpable de evidencia escondida allí.
Dado su empleo como conductor con acceso a mercancía robada, existía causa probable para registrar la unidad. La orden de registro tardó 3 semanas en procesarse. Pasé esas semanas en un limbo, revisando el teléfono constantemente, sin poder comer bien, observando el estacionamiento de mi edificio por las noches, como si Melissa pudiera aparecer buscando venganza por mi investigación. El 15 de julio, la policía ejecutó la orden. Yo no estaba presente. Los civiles no pueden presenciar los registros, pero Albert me llamó de inmediato después. Lo encontraron, dijo, con un tono que mezclaba triunfo y alivio. Mercancía con un valor aproximado de $28.000 al por menor. Todos los productos de Techmart, números de serie coincidentes con los artículos reportados como robados, laptops, computadoras, tablets, smartphones, accesorios. Todo aún en su empaque original. Me dejé caer pesadamente en el sofá. Stanley estaba siendo interrogado en ese momento. Lo acusarán de robo, receptación de bienes robados y posiblemente de conspiración. Y Melissa, la pausa de Albert lo dijo todo. Ahí está la complicación, continuó. Nada en el almacén la vincula directamente. El nombre de Stanley aparece en el contrato de alquiler. Su cuenta bancaria realiza los pagos. Su camión fue visto en la vigilancia. Melissa estuvo con él cuando revisaron la unidad, pero podría alegar que no sabía lo que había dentro. No estaba presente cuando se almacenó la mercancía originalmente. Cerré los ojos. Habíamos probado el robo, localizado los bienes, confirmado la culpabilidad de Stanley, pero Melissa seguía intocable, protegida por su planificación meticulosa y su negación plausible. ¿Y los registros telefónicos? Pregunté. Los estamos obteniendo, dijo Albert, pero su abogado alegará que son circunstanciales. Las conversaciones entre parejas no prueban conspiración criminal. Su frustración igualaba la mía. Melissa era demasiado inteligente para dejar rastros obvios. ¿Qué necesitamos? Insistí. Que ella haya cofirmado algo, transferido dinero relacionado con los robos, participación directa en almacenar o vender la mercancía. O que Stanley confiese su papel, lo cual no hará voluntariamente, a menos que tenga un motivo. Miré por la ventana de mi apartamento, el verano cayendo lentamente sobre la ciudad. En algún lugar, Melissa creía que aún ganaba. Me había atacado con una demanda por difamación, me había endeudado, mantenía su papel de víctima mientras vendía la casa de Warren y planeaba su futuro con Stanley. Mañana tenemos que cambiar esa ecuación, dije. ¿Y si hacemos un trato? Pregunté. Si Stanley testifica contra Melissa, ¿le reducen los cargos? Eso depende del fiscal. La detective Tracy Hill está a cargo ahora. Es astuta y no le gusta ver inocentes en prisión. Si Stanley tiene información que libere a Warren y condene a Melissa, podría ofrecerle indulgencia. Entonces necesitamos darle a Stanley una razón para hablar. El silencio de Albert indicó que entendía a dónde iba. Eso requiere influencia, dije. Algo que él valore más que proteger a Melissa. Todos quieren algo. Solo tenemos que descubrir qué es lo que más valora Stanley López. Albert respondió con cautela. Organizaré una reunión con la detective Hill. Veremos qué está dispuesta a ofrecer. Pero Taad, esto es la etapa final. Si no logramos que Stanley hable, si no podemos probar la implicación de Melissa, ella se saldrá con la suya. La demanda por difamación continúa, y Warren seguirá en prisión. Lo sé, contesté. Después de colgar, me senté en la oscuridad que comenzaba a llenar mi apartamento. Un paso adelante, otro obstáculo. La unidad de almacenamiento estaba encontrada, la mercancía recuperada. Stanley enfrentando cargos. Progreso, pero no victoria. Todavía no. Pero estábamos cerca. Por primera vez en meses, sentí que el momentum cambiaba. Melissa había cometido errores, visitó la unidad, se vinculó con los crímenes de Stanley mediante su presencia. Pequeñas grietas en su fachada cuidadosa. Y las grietas, lo sabía por décadas de experiencia,
son donde todo se derrumba. La detective Hill pasó la semana construyendo su caso. Yo pasé la mía esperando, lo más difícil que había hecho hasta entonces. Esperando mientras sabíamos que estábamos cerca. Esperando mientras Warren permanecía en esa celda, sin saber que la esperanza finalmente se acercaba. El 5 de agosto, ella llamó. Los llevaremos mañana. Primero Stanley López, luego Melissa Green. Prepárate. Esto se mueve rápido ahora. Esa noche apenas dormí. A la mañana siguiente recorrí el apartamento una y otra vez, haciendo que la alfombra quedara más delgada. Albert llamó durante todo el día con actualizaciones. La interrogación de Stanley comenzó a las 9 de la mañana. La detective Hill presentó el caso meticulosamente. Registros telefónicos mostrando 37 llamadas entre él y Melissa en las 2 semanas previas al arresto de Warren, contrato de alquiler de la unidad, transferencias bancarias entre sus cuentas. Cada evidencia era un clavo más sellando su destino. Durante 2 horas, Stanley trató de protegerla, asegurando que él era el único responsable, insistiendo en que Melissa no sabía nada del robo, que solo era su novia, inocente de sus crímenes. Entonces Hill le mostró el contrato de alquiler. Ambas firmas, Stanley, la tuya y la de ella. Confirmó. Eso la hace legalmente responsable por lo que se almacenó allí. Tenía acceso, conocimiento, estaba involucrada. Albert dijo que la cara de Stanley se puso blanca. La cofirma, un error que cometieron meses atrás. Probablemente Melissa, intentando ser servicial, asegurando acceso si era necesario. Un pequeño error, con consecuencias fatales. Stanley se quebró. Confesó todo, la planificación, la ejecución, el papel de Melissa falsificando documentos con su acceso de administradora, su propio rol robando mercancía durante entregas. Cómo habían incriminado deliberadamente a Warren, plantado pruebas, creado archivo expiatorio perfecto, planeado estar juntos una vez que Warren fuera a prisión, vender la casa y empezar de nuevo con el dinero robado. Firmó una declaración implicando a Melissa a cambio de una sentencia reducida, 4 años en lugar de enfrentar entre 8 y 12. La interrogación de Melissa llegó esa tarde. Entró confiada, lista para mantener su historia de víctima. Entonces Hill mencionó que Stanley ya había confesado. La confianza de Melissa se derrumbó rápidamente. La negación se volvió ira, la ira, pánico. Solicitó un abogado. Demasiado tarde. La evidencia hablaba claro. Registros telefónicos, transferencias bancarias, cofirma del contrato, confesión detallada de Stanley. El 8 de agosto, la policía arrestó a Melissa en su apartamento alquilado. Tomé prestado el auto de Irving esa mañana, conduje hasta su edificio y me estacioné al frente. Necesitaba ver esto, necesitaba que el momento fuera real, no solo una llamada de Albert. 2 detectives entraron al edificio a las 10. 4 oficiales uniformados esperaban afuera. Los vecinos se acercaban, percibiendo el drama. Me apoyé en el sedán de Irving, brazos cruzados, esperando. 15 minutos después, la sacaron esposada. Oficiales a cada lado, profesionales y eficientes. Melissa caminó con la cabeza baja hasta que alguien en la multitud dijo algo. No escuché qué, pero ella levantó la mirada, buscando rostros. Sus ojos me encontraron. El reconocimiento la golpeó como un puñetazo físico. Luego la ira reemplazó la sorpresa. «Esto es todo tuyo», gritó, desesperada. «Arruinaste mi vida». No me moví, no respondí, solo sostuve su mirada y hablé lo suficientemente claro para que me escuchara. «No, arruinaste la vida de mi hijo. Yo solo restauré la justicia». Los oficiales la guiaron al coche patrulla. Ella seguía gritando, pero sus palabras se volvieron irrelevantes y apagadas. El vehículo se alejó y yo observé hasta que desapareció por la esquina. Luego conduje a casa y dormí 12 horas seguidas. El 20 de agosto llegó la audiencia. Me senté en el mismo tribunal donde Warren había sido condenado, pero todo se sentía diferente. Albert presentó la moción para la revisión del caso, exponiendo la nueva evidencia de forma sistemática. El fiscal,
diferente al del juicio original, reconoció la condena injusta y dijo que el Estado no se opondría a la desestimación de los cargos. El juez Harrison, el mismo que había sentenciado a Warren, revisó los documentos en silencio. Cuando finalmente habló, su voz transmitía peso. Señor Scott, la evidencia presentada es contundente. El tribunal determina que Warren Green fue condenado injustamente basado en pruebas fabricadas y una conspiración criminal. Todos los cargos son desestimados, con efecto inmediato. Mis manos se aferraron al banco frente a mí. 6 meses de lucha, resumidos en esas simples palabras, todos los cargos desestimados. Gracias, su señoría, dije. La voz de Albert se mantuvo profesional, pero podía escuchar la satisfacción debajo. Mi cliente había estado encarcelado 6 meses por crímenes que no cometió. El Estado preparará su liberación. Esta injusticia se corrige hoy. Salí del juzgado y conduje rumbo al norte por la Ruta 23, recorriendo el camino que había tomado meses atrás para esa primera visita a la prisión. Pero esta vez no iba a sentarme frente a mi hijo en una sala estéril. Esta vez lo traía a casa. Las puertas de la prisión se abrieron. Warren salió con la ropa con la que había sido arrestado. El traje prestado, ahora arrugado, pero aún suyo. Se veía más delgado, más viejo, marcado por 6 meses de castigo injusto. Al verme junto al auto, su rostro se iluminó entre una sonrisa y un sollozo. Abracé a mi hijo por primera vez desde el veredicto. Lo sostuve mientras temblaba, mientras todo lo que había sufrido finalmente podía salir a la superficie. Vamos a casa, le dije cuando pudo respirar. Condujimos en silencio hacia el norte, Warren mirando por la ventana como si hubiera olvidado cómo era la libertad. La justicia era una palabra pesada, pero correcta. Habíamos luchado por ella, la habíamos pagado, la habíamos ganado. Y ahora, finalmente, la teníamos. Warren se quedó conmigo los primeros días. Su casa estaba vacía, llena de recuerdos que aún no estaba listo para enfrentar. No hablábamos mucho sobre lo ocurrido. No hacía falta. Él sabía que había luchado por él. Yo sabía que había sobrevivido algo que habría quebrado a hombres más débiles. A la tercera mañana, mientras tomábamos café en mi pequeña cocina, finalmente preguntó por la cámara. La instalé 2 meses antes del arresto, dijo. Melissa era diferente, distante, llegaba tarde a casa. Sospechaba de una aventura, quería pruebas para el divorcio. Nunca imaginé. Se detuvo. La cámara te salvó. Evidencia obtenida ilegalmente. Sonrió sin humor. Lo que casi me condena por crímenes que no cometí resultó ser lo que probó mi inocencia. Hay ironía en eso. Hay justicia en eso. A principios de septiembre llegó la audiencia de sentencia de Melissa y Stanley. Asistí, sentado en la última fila. Melissa recibió 7 años por conspiración, robo, falsificación y fraude. Stanley obtuvo 4 por su cooperación. Ambos serían elegibles para libertad condicional antes, pero no lo suficientemente pronto como para borrar las consecuencias. Melissa no me miró cuando la sacaron. Stanley, sí, brevemente. Vi reconocimiento, quizá incluso entendimiento. Había elegido mal, amado mal, destruido la vida de un hombre inocente por promesas vacías. Ahora pagaría por esas decisiones. La parte práctica se resolvió lentamente. Warren recibió $20,000 del Estado como compensación por el encarcelamiento injusto. No era suficiente por 6 meses de vida robada, pero algo. Me dio la mitad sin que lo pidiera. Lo gastaste todo luchando por mí, dijo, entregándome el cheque. Esto paga, Irving. Cubre parte de la línea de crédito. No es suficiente, pero es lo que tengo. Intenté negarme. No permitió que lo hiciera. Papá, sacrificaste tu jubilación, tu camión, tu seguridad. No dejaré que cargues esa deuda solo. Lo acepté. Pagué a Irving con gratitud que iba más allá del dinero. Empecé a saldar la línea de crédito y reconstruir lentamente. Warren volvió a su casa a mediados de septiembre. Lo ayudé a repintar el dormitorio, eliminar todo rastro de la presencia de Melissa, muebles nuevos, un nuevo comienzo. Una tarde de finales de septiembre, nos sentamos en el porche delantero.
El aire llevaba esa cualidad particular del final del verano, cálido pero menguante. Habíamos trabajado todo el día despejando las últimas cajas de las pertenencias abandonadas de Melissa. Ahora descansábamos, dos hombres cansados observando cómo el vecindario se acomodaba al atardecer. «Podrías venderla», le dije. «Empezar de nuevo en otro lugar». Warren miró la casa, el jardín que había mantenido, la calle donde imaginaba su futuro. «No», dijo. Intentó quitármela. «Me la quedo. Estoy reconstruyendo aquí». Asentí. Era la respuesta correcta. No huir del pasado, sino recuperar lo que fue robado. Las cigarras cantaban en los árboles. Los autos pasaban ocasionalmente, sus luces atravesando el crepúsculo que se avecinaba. En algún lugar, niños jugaban. Últimos momentos de libertad antes de que la rutina escolar retomara el control. Warren se acomodó en su silla. «No puedo creer que haya terminado». «No ha terminado», dije. «Te queda reconstruir, explicar lagunas laborales, procesar lo ocurrido. Eso lleva tiempo. Pero la lucha ha terminado. La incertidumbre, esa parte sí terminó». Nos sentamos en silencio, cómodos. Padre e hijo, ambos marcados por la batalla, ambos sobreviviendo para ver la paz. No la vida que habíamos planeado 6 meses atrás, sino la vida que habíamos ganado gracias a la persistencia, la estrategia y la negativa a aceptar la injusticia. El sol tocaba el horizonte, pintando el cielo de tonos naranja y rosa, colores que me recordaban al fuego, elemento que había pasado 35 años combatiendo y entendiendo. El fuego destruye, pero también purifica, quema lo podrido, dejando espacio para un nuevo crecimiento. Warren miró la calle y la rutina suburbana a su alrededor. Todo parecía igual, pero todo era diferente. Lo entendí por completo. 6 meses atrás, yo era un bombero retirado, viviendo de mis ahorros, viendo a mi hijo condenado por crímenes que no cometió. Ahora esos ahorros habían desaparecido, reemplazados por deudas y cansancio. Mi camión vendido, mi apartamento hipotecado. Mi retiro cómodo transformado en años de reconstrucción. Pero mi hijo estaba libre. La casa siempre llevaría recuerdos de traición, pero también podía contener nuevos recuerdos, mejores. Así es, dije. Luchas a través del fuego, sales cambiado, distinto, pero sigues siendo tú mismo. Warren asintió lentamente. Gracias por creer en mí, por luchar cuando yo no podía. Eres mi hijo, dije. Nunca hubo duda. Las luces de la calle se encendieron, marcando la transición del día a la noche. Mañana traerá nuevos desafíos. Warren buscando trabajo, yo continuando la reconstrucción financiera. Ambos aprendiendo a vivir con las cicatrices que esta batalla dejó. Pero esta noche teníamos este momento de tranquilidad, presencia simple, paz ganada con esfuerzo. Justicia, palabra pesada, pero correcta. Habíamos luchado por ella, la habíamos pagado, la habíamos ganado, y ahora, finalmente, la teníamos. No perfecta, no sin costo, pero real, nuestra y suficiente. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.